Hoy vamos a hablar acerca del Faction Focus de los 1000 hijos, una de las legiones traidoras. Vamos a ver un poco de su historia cogiendo como base libros de la herejía de Horus. Los 1000 hijos, el número 12 y... Próspero en llamas, una de las primeras erradicaciones, por decirlo así, muy fuertes de una legión contra otra, que es el libro 15. Lobos espaciales contra 1000 hijos y la enemistad que eso causó. Vamos a hablar de su trasfondo también, con pequeñas menciones acerca de otras novelas y también ya metiéndonos con historias del Gathering Storm y demás. Vamos con el vídeo. Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Málaga, Wargames, con otro de nuestros vídeos de Faction Focus, un poco de hincada al trasfondo. Como siempre, deciros que, bueno, si lo vuestro es Universo Warhammer 40.000, si habéis llegado aquí debido a todos los juegos de arcade y demás, pues bienvenidos seáis. Si sois ya unos fans de antiguas ediciones, bienvenidos a otro inicio, a un reseteo total del juego que es Warhammer 40.000 octava edición. Siempre os invitamos a que si sois nuevos en el canal, conseguís la opción de suscribiros para recibir notificaciones cada vez que subamos vídeos al canal y demás. Se agradece muchísimo vuestros comentarios, vuestras opiniones para mejoras y para ampliación de contenido y temario. Siempre os invito a que echéis un vistazo a los vídeos que hemos publicado, sobre todo que les deis un margen de 48 horas después, los vais a ver y echéis un vistazo a todos los comentarios para toda la información nueva y aportes que hemos o se han incluido del resto de suscriptores. Como siempre, un agradecimiento a todos vosotros que estáis ahí al pie del cañón y que me habéis estado apoyando incluso en los días en los que no he podido publicar debido a mi extenuación total, debido al trabajo que sí que tengo, ya que esto es un hobby y siempre hay que traer dinero a casa para los garbanzos y las facturas, y luego, como siempre, apoyo a esto. Vamos con ello. Lo primero de todo, como siempre, la información que hemos sacado de Warhammer Community y las traducciones de los chicos de la voz de Horus. Vamos a dar un poco a toda la información que han hablado acerca de esto. Vamos a hablar también de otros personajillos que no están aquí y de lo que estamos viendo de los index y demás. No he podido ver nada extra, pero sí lo que he ido cogiendo de puntilladas por ahí de la web, de la red, perdón. Y bueno, ya veremos todo más detenidamente cuando le echemos un vistazo a los index que estamos a día 9, pues cosa de 8 días más sale ya octava, libros físicos, y todos empezaremos a darle caña. Así que vamos con ello. Bueno, y qué decir tiene que viene la información desde Warhammer Community, los 1000 hijos. Ya después de los Necrones tocaba hablar otra vez de las legiones traidoras. En este caso, bueno, no es mucha información la que nos están dando, ya que la sabemos toda de los index y demás, pero sí que está graciosa el recabar un poquito. Tenemos que decir que ya nos informan aquí de que, bueno, las nuevas miniaturas que salieron en la guerra, el libro de Magnus, el segundo libro de la zona de guerra, Fenris y demás. Bueno, pues las miniaturas son impresionantes, pero en juegos competitivos pues no rentaban debido al excesivo precio en coste. Sí que es verdad que alguna lista salía con Magnus y demás, pero un ejército de 1000 hijos temático era muy inviable en juegos competitivos. Nos da la información Frankie, que es uno de los, protagonistas de Frontline, ¿de acuerdo? Y que es, bueno, un ávido jugador del caos. Nos dice que las armas, las miniaturas son muy bonitas, pero sus reglas no. Las salvaciones invulnerables y la FP3 parecían unas reglas jugosas con hechiceros en cada unidad, pero costaban tantos puntos que no podían compararse su eficiencia con opciones más baratas como podrían ser los cultistas. ¿Para qué vamos a engañar? Por suerte eso cambiará. Veamos algunos de los cambios que se han realizado. En este caso tenemos a Magnus, ¿vale? Que es una miniatura que sí que está muy bien, ¿vale? Para jugarla en octava edición, perdón. Cuesta unos 400 y pico puntos ahora, ¿vale? Pero claro, tenemos que es un tío con resistencia 7, 18 heridas, invulnerable 4 más, que recibe un +2 a lanzar con poderes psíquicos, que puede lanzar 3 poderes psíquicos por turno. No es la animalada que podía lanzar antes, pero son muy buenos, son muy efectivos. Y, bueno, es un psíquico en octava edición que tiene completamente distinto su rol a como era antes. Hay que decir que tiene su propio poder de Smite, ¿de acuerdo? Creo que si saca un 10 o más, si no recuerdo mal, en la conjuración, y tiene un +2 al resultado, o sea que tenéis que sacar un 8 más en los dados, por decirlo así. Te puede meter, creo que son 2 dados de 6 heridas mortales, que es una animalada, ¿vale?
Y luego aparte te puedes usar los puntos de estrategia para repetir la tirada de uno de esos dos dados de 6, ¿vale? Intentar maximizar el daño. Así que puede ser bastante bestia. Mueve 16 pulgadas porque tiene alas, pega 7 ataques de fuerza 16 con FP menos 4 y daño 3, ¿vale? O sea que os puede meter un potencial de 21 daños. Si impactara con todo, iría con todo y no salvaréis, ¿vale? O sea que puede hacer un daño bastante gordo. O sea que cuidadito con él en combate cuerpo a cuerpo, pero aparte es suficiente para eliminar cualquier oponente y puede repetir los unos para impactar y los unos los invulnerables de los 1000 hijos cercanos. Así que digamos que aparte de ser un bicho gordo, es una máquina de lanzar poderes. Encima aparte todos los marines de los 1000 hijos tienen potencia en aura, pues que es bastante efectivo. Luego vamos a hablar de otras unidades, en este caso los exterminadores del escarabajo oculto, que los tenéis por ahí, ¿vale? Que tienen diferentes habilidades, una de ellas es todo es polvo, que les da más unas salvaciones de armadura si reciben daño de armas que hagan daño 1. ¿Qué significa? Pues básicamente son exterminadores, tienen salvación de 2 o más, pero si... en fin... a ver... Si le pegas con un arma que quite, yo que sé, menos 3 a la armadura y solo hace daño 1, pues ya no es un menos 3 a la armadura, sino solo un menos 2, o sea que aumenta sus posibilidades de aguantar las heridas. Aparte son exterminadores, tienen 2 heridas cada uno, o sea que les hacen bastante tanques. E ignoran el menos 1 por mover y disparar sus armas pesadas, que está muy bien, para que vamos a engañarnos. Pues sobre todo por los exterminadores del escarabajo oculto, puedes llevar una o creo que 2 armas pesadas en unidades de 5, o sea que bien. Tienen combivoltes inferno, que son fuego rápido 2, fuerza 4, FP menos 2. O sea que se pueden quitar de en medio unidades. Y aparte, por ejemplo, contra exterminadores y cosas así, con buenas armaduras, aún así les vas negando armadura. Que eso compensa bastante. También pueden llevar armas que tienen disparo de menos 3 a la FP. Y algunas que hacen un dado de 3 de daño, que son los lanzamisiles estos especiales que tienen. Mueven más lentos, ¿vale? Pero bueno, está reflejado en sus reglas. Otras opciones son los Marines Rubricae, de los cuales ya los vimos cuando salió una ficha, ¿vale? Que son los Marines que hay un vídeo por ahí, echad un vistazo, ¿de acuerdo? En uno de los primeros vídeos que salieron de fichas de unidades completas y demás. Tienen armas de fuego más ligeras, ¿vale? Pero tienen también opciones de armas pesadas. Son más lentos que los Marines normales y tienen la regla todo es polvo. Lo que sí que ellos es que si mueven, sus armas pesadas sí que disparan con el menos 1, pero aún así tienen tienen la posibilidad de mejorar su armadura contra armas que hagan daño 1, con lo cual siguen estando bastante compensados contra armas de infantería. Sí que siguen siendo un poco caros en puntos, pero bueno. Van armados con Bolters Inferno, que tienen lo mismo FP-2, y pueden llevar un cañón cosecha almas, que es pesada 4, fuerza 5, un FP3, o sea, un FP menos 3 a la armadura. O sea que tienen armamento para... un armamento pesado ligero, por decirlo así, para empezar a infligir daño, que está bastante bien. Tienen lanzallamas especiales, estos nuevos, que son efectivos a corto alcance, con un menos 2 al FP. No es un completo conjunto para tirar cohetes, ¿de acuerdo? Pero les dan mucha más jugabilidad de lo que era antes. Por decir que tenemos que ver en el index, pues los Sangors, sabes que les han dado, tendremos que ver también otras unidades. Seguramente estos ejércitos son súper temáticos, los puedes combinar con demonios de Sins. O sea que tienen jugo y tienen combinaciones. Yo tengo que verme todo el index y tengo que verlo en general. Lo que sí que he visto es que muchísima gente ya me ha dicho, de haberlo probado, que Magnus está muy bien y que es, si se puede, es una opción muy clara para meterlo en juego. Bueno, pues hasta aquí este pequeño enganche de los 1000 hijos, ¿vale? No hay mucho más que contar porque ya habíamos visto mucho con los Rubricae, perdón, y ahora vamos a darle caña al trasfondo, que yo creo que es lo importante para estos vídeos. Saber quiénes son, de dónde vienen y qué van a hacer y cómo es el tema. Y de paso también hablaremos de unas nuevas novelas que va a salir ahora, que ha salido esta semana, perdón, con motivo de la salida de Octava y demás, pues que es la siguiente energía de Horus, perdón, la siguiente novela de energía de Horus, que también habla acerca de Magnus y la historia de los 1000 hijos. Vamos con ello. Muy bien, pues ahora vamos a hablar acerca del trasfondo de esta legión leal en su momento, los 1000 hijos, y que pasaron a ser unas legiones traidoras. Vamos a coger un poquito del trasfondo de explicación
de los Mil Hijos, la novela número 12 de Herejía de Horus. Os pondré los links abajo en caso de que queráis leerosla. Es muy interesante y os haré un pequeño resumen de lo que es este libro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leer exactamente. Dice que la Gran Cruzada vive un momento decisivo. Los Mil Hijos luchan con entrega y lealtad. Sin embargo, el Imperio recela de la legión de Magnus el Rojo a causa de sus métodos arcanos. Temido por aquellos a quienes ha jurado proteger, Magnus es llamado al planeta Nicaea para defenderse de las acusaciones de brujería. No obstante, cuando el desventurado primarca tiene visiones que predicen la traición de Horus, decide avisar al emperador mediante los poderes prohibidos y el Señor de la Humanidad envía a Leman Russ, primarca de los lobos espaciales, a atacar Próspero, el planeta de los Mil Hijos. Pero Magnus ha visto más allá de la traición del Señor de la Guerra y estas revelaciones decidirán el destino de su legión para siempre. Bueno, en este libro cuentan muchas más cosas aparte de esta legión que lo que es el concilio de Nicaea. Vamos a hablar un poco acerca de trasfondo en este sentido. Tenemos que decir que, aunque no hemos hablado todavía de los primarcas, quiero explicar, bueno, que ya sabéis muchos de vosotros en caso de que hayáis jugado con marines espaciales. Los primarcas son los hijos genéticos del emperador. No son sus hijos reales, son creaciones que hizo el emperador a partir de su propio ADN para crear los generales, por decir así, de sus legiones astartes. Creó tantos primarcas como legiones había, que en principio eran 20 legiones, ¿de acuerdo? Y las creó, aunque también hablaremos del emperador en su momento, las creó gracias a, bueno, ayuda externa de los poderes siniestros, ¿de acuerdo? Él ya conocía el Imperium, él conocía a los demonios y obtuvo, gracias a sus poderes psíquicos, conocimientos arcanos de tecnología que necesitaba para crear los marines espaciales y a los generales, a los primarcas. Pero él, por supuesto, él desconfiaba de los poderes oscuros y cualquier pacto que él hubiera firmado con ellos ya estaba más que dispuesto a romperlos y a no seguirlos. Así que mientras que creaba las legiones astartes, también creó métodos para que, bueno, el caos no influyera en ellos. Claro, el caos no es tonto, el caos se enteró y el caos robó a los primarcas cuando estaban en su creación, cuando eran, digamos, niños, y los dispersó por la galaxia. El emperador, mientras que una vez que terminó las guerras de reconquista e inició la conquista de la galaxia, cuando las tormentas del caos se relajaron y se permitió otra vez, por decir así, los viajes a través del Immaterium, fue reconquistando mundos, llevando otra vez la luz del emperador o la verdad imperial, como llamaba él, ¿de acuerdo? Y fue encontrando a sus hijos perdidos. En este caso, a Magnus el Rojo lo encontró en Tizca, un planeta que desgraciadamente estaba desatado por ataques de unas criaturas del Imperium. Y bueno, Magnus fue uno de los primeros que consiguió dominar, como ellos llamaban, no iba a decir conjuros, pero sí, digamos, permutaciones, ¿vale? Que derivaban en habilidades psíquicas y junto al resto de cábalas de eruditos humanos, ¿de acuerdo? Consiguieron controlar, dominar y erradicar estas infestaciones del Imperium. Podemos decir que eran, pues, más o menos mutaciones o algo cuasi demoníaco, ¿de acuerdo? Que estaban materializados en el mundo real y que, bueno, erradicaban poblaciones enteras de humanos. Entonces, digamos que cuando el emperador llegó al planeta de los futuros Mil Hijos, pues habían conseguido esta erradicación por ellos mismos. Magnus no era, digamos, él vio a su padre, él sabía quién era, por decirlo así, él ya hizo alguna que otra comunión psíquica con él y, bueno, sus poderes fueron en aumento y su conocimiento tal. El conocimiento es poder, es una de las premisas que tenían los Mil Hijos, ¿de acuerdo? Pero hay que controlarlo. Cuando Magnus empezó sus andaduras como legión, como la legión de los Mil Hijos, ya vio y tuvo el problema de que muchos de sus hijos adoptivos, por decir así, sus marines espaciales, los cuales habían desarrollado un alto nivel, un alto control de sus poderes psíquicos, pues en algunas causas de, sobre todo, estrés o de uso forzado o uso abusivo, conllevó a mutaciones, deformaciones, locura y demás. Entonces, viendo la corrupción que estaba invadiendo la corrupción descontrolada, el exceso de mutaciones y demás, pues Magnus desarrolló
digamos, un conjuro, unos poderes o unos pactos, por decirlo así, para cortar de raíz estos mutaciones. El problema al sacrificio de unos ojos, por eso aparece como cíclope o como un cíclope, en otras imágenes aparece tuerto y demás. Digamos que él podía psíquicamente cambiar su aspecto, podía aparecer como como un cíclope, como tuerto, con los dos ojos, ningún problema, simplemente para él era pues una permutación más de sus conocimientos. Pero esto recabó bastante en un recelo con muchas de otras legiones, y digamos que Magnus, hasta que consiguió evitar la contaminación de su semilla genética y por consiguiente evitar alertar al resto del Imperium y que les erradicaran, pues los alejó de las conquistas mayores. Por eso los mil hijos no estaban a la cabeza de la Gran Cruzada, ni se les considera una legión muy importante debido a sus escasos éxitos. Lo que pasa es que cuando Magnus consiguió hacer esto, su legión volvió a actuar, y su legión, mediante sus propias tácticas, que era la combinación de diferentes escuelas de psíquicos, ¿vale? Pues combinaban, yo que sé, un montón de... lanzaban una avanzadilla de, por ejemplo, una Storm Eagle, ¿vale? Que es un transporte, a lo mejor iban un par de escuadras de 1000 hijos dentro, y transportes, pues a lo mejor la estaba pilotando un marine que tenía disciplinas de adivinación, con lo cual él predecía por dónde venían los disparos para poder hacer esquivaciones completas, con lo cual el número de bajas que obtenían los marines espaciales en las aproximaciones al enemigo eran muy bajas. Aparte había otro hechicero que hacía un escudo cinético, con lo cual tenías un escudo, por decirlo así, de fuerza, que restaba potencia a las armas que penetraban ese escudo, con lo cual estas naves no sufrían sus daños tan graves. Digamos que maximizaban la eficiencia de llegada, aunque eran menos en número, podían hacer el trabajo de muchos más debido a que estaban compensados con estos poderes. Luego, por ejemplo, había otras casas como por ejemplo eran las escuelas Pirae, que podían desarrollar potencia extra de fuego o fundir metal. Yo que sé, se te acercaba un hechicero a un tanque enemigo y era capaz de bloquearle las orugas fundiéndolas, por ejemplo, o abriendo un agujero en una pared a modo de una carga de fusión, pero sin necesidad de llevar la carga. Ejemplos como esto, ¿de acuerdo? En la novela está muy bien explicado, y tenemos a uno de los principales hechiceros, o generales, lugartenientes, o grandes maestros, como queráis, que es Ahriman, y tenemos aquí su historia también muy interesante, así que esta novela es muy buena. Dentro de ello está el Concilio de Nicaea. El Concilio de Nicaea es un planeta que se, digamos, perturbó, hizo la obra de construcción de un mausoleo, no un mausoleo, pero sí digamos una fortaleza interna para hacer un juicio en el cual el emperador, viendo el poder que estaba teniendo ya el Imperium sobre sus marines y el resto de legiones, prohibió el uso de poderes psíquicos. Se prohibieron todos los bibliotecarios y bibliotecarios de todas las legiones, fueron demoteados de su nivel, fueron apartados del rango, volvieron a ser el rango de marine normal. Se les prohibió usar sus poderes psíquicos bajo castigo de la legión, y se dijo que si una legión usaba sus poderes psíquicos pues sería severamente castigada por la ley imperial, debido a, como os explica aquí el resumen de este trasfondo, a que Magnus vio el problema que había el problema que iba a haber de herejía y demás. Intentó solventarlo avisando al emperador antes de tiempo. El emperador estaba preparando el Astronomicon, que el Astronomicon, aparte de ser lo que es ahora mismo, iba a ser también la puerta de telaraña del Imperio, ¿vale? Iba a hacer su propia telaraña, aparte de la que allá había, con lo cual no iban a depender ya más del Imperium para viajar. No iban a necesitar más los poderes del caos, por decirlo así, ya que se había visto que no necesitaban a los psíquicos para desarrollar todo el poder que tenían. Y el problema que esto ocasionó es que, para alertarlo, Magnus pues se cargó todo el pitote, y bueno, el emperador no le quedó otra que tener que castigar al Magnus. Ya llegando a la siguiente novela, que sería Próspero en Llamas, entre este y la anterior tenemos que decir que el emperador ordenó a Horus, que él todavía creía que era leal, que trajera a Magnus a Terra para juzgarle, ya que Nicaea es un planeta que se transformó para hacer este concilio, y cuando acabó el concilio fue destruido, con lo cual Perturabo se cabreó muchísimo, que ya veremos en otra novela esto, y fue una de las razones por las que estaba muy, pero que muy cabreado con el emperador
y esto dio lugar a que luego, pinchándole un poquito, se uniera a los no leales, a los herejes, a los traidores, o como queréis llamarlos, o leales a sus propias causas. Bueno, pues en Próspero en Llamas, digamos que el emperador había ordenado a Horus que ordenara a sus castigadores, que eran los lobos espaciales, que trajeran a Magnus a Terra. Pero Horus, digamos que tergiversó las órdenes y le dijo a Leman Rush que, bueno, había sido... el emperador estaba furioso con Magnus y que lo trajera vivo o muerto y que castigara a su legión por ello. Leman Rush pues lo que hizo fue obedecer las órdenes. Y os voy a leer lo que pone aquí, ¿de acuerdo? El emperador está furioso. Magnus el Rojo, el primarca de la Legión de los Mil Hijos, ha cometido un error en proporciones catastróficas y ha puesto en peligro la propia Terra. Al señor de la humanidad no le queda más remedio que encargarle al primarca de los lobos espaciales, Leman Rush, la misión de apresar a su hermano en el planeta Próspero, el lugar de origen de los Mil Hijos. No será fácil someter el planeta de los hechiceros a la voluntad del emperador, pero tampoco detener a Rush y a sus lobos espaciales. Con el corazón poseído por la ira, el rey lobo está decidido a llevar a Magnus ante la justicia del emperador. Los acontecimientos que decidirán el destino de Próspero se desatan. Tenemos que decir que aquí no está dicho, pero sí que es verdad que Horus tergiversó las órdenes y Magnus, en principio, él ya sabía que venían a castigarle, así que para el ataque y demás, el planeta de los hechiceros no es un planeta fácil de asaltar, tiene su propia flota de defensa, tiene sus propias satélites de defensa y demás. Lo que pasa es que Magnus los desactivó todos porque él no quería pelear, él había aceptado el castigo y venía a apresarle. Lo que no entendió y se quedó un poco raro es cuando los lobos espaciales tomaron las fortalezas, las giraron contra el planeta, empezaron a disparar, a hacer un bombardeo orbital. Cuando él tenía bajas las defensas, igualmente les estaba invitando a entrar sin ningún problema. Y debido al ataque no les quedaron más remedio los Mil Hijos, incluso sin que su padre lo aprobara, a defender su planeta natal. Y Ahriman fue uno de los responsables de iniciar la defensa de Próspero, de iniciar el contraataque de los Mil Hijos y de por fin hacer que su padre reaccionara ante la muerte de sus hijos. Y aquí tenemos una batalla genial en la que vemos por primera vez a las Hermanas del Silencio en acción y por segunda vez a los Custodes en combate, y a que no es tan fácil vencer a los Mil Hijos incluso cuando tienes Hermanas del Silencio alrededor. Y como los lobos espaciales contra los Mil Hijos sin las Hermanas del Silencio lo hubieran pasado muy muy mal. Y esta novela es impresionante para todos aquellos que os guste tanto los Mil Hijos como los lobos espaciales. Tenemos que decir que el fin de esta novela es muy conocida, ya lo sabéis, si habéis visto los trasfondos nuevos, ¿de acuerdo? El planeta de los hechiceros, Magnus pues decidió que se lo podían quedar los lobos espaciales, que él ya crearía un nuevo planeta de los hechiceros dentro del Ojo del Terror. Teleportó a toda su legión supervivientes afuera del planeta de los hechiceros, de acuerdo, dentro del Ojo del Terror, y allí fundó el nuevo planeta de los hechiceros dentro del Ojo del Terror, dentro de uno de los mundos de Sins. Debido a que bueno, estaba desprotegido, pues hay una nueva novela, que hablaremos de ella en un futuro, pero que acaba de salir este fin de semana, que es de la Energía de Horus, en el cual nos cuentan el declive que llegó Magnus dentro del Ojo del Terror y cómo sus hijos, o sea los Mil Hijos, intentaron animarle y darle un futuro y encontrar un poco el alma que había perdido pues al ver pues todo esto lo que había pasado, el cómo había tenido que luchar contra su hermano Leman Rush, al que él en principio quería, y demás. Es una novela muy interesante y que veremos en cuanto hagamos con ella. Pero bueno, el resumen también de esa historia es la rúbrica de Ahriman, que acaba en este libro. Nos cuenta que ya ha pasado mucho tiempo dentro del Ojo del Terror, que desgraciadamente las mutaciones que sucedieron, porque se volvieron a suceder mutaciones debido al necesario exceso de poderes psíquicos dentro de la batalla, pues que los Mil Hijos estaban cada vez perdiendo más hermanos dentro en las mutaciones y se, digamos, indirectamente por ayuda o convicción o pensamientos imbuidos por Magnus, Ahriman consiguió, gracias a una gran cábala de poderes psíquicos de hechiceros, generar la rúbrica de Ahriman, la famosa rúbrica de Ahriman, que convirtió a los marines de los Mil Hijos en los marines Rubricae y los exterminó la Rubricae vamos, a toda la legión. La redució a polvo, ¿de acuerdo? Los más fuertes consiguieron sobrevivir su alma dentro de la armadura, sellada completamente. Aquellos incluso con habilidades psíquicas fueron potenciadas y pocos de ellos, digamos,
tuvieran forma física. Aquellos que ya habían sido poseídos por demonios, como por ejemplo Magnus el Rojo, ¿de acuerdo? Pues su cuerpo transmutó en eso. Pero hay que decir que la rúbrica, que ya veremos en novelas aparte, tiene Ahriman cierto poder, cierto control sobre ellos, con lo cual recuperaría el poder de la Legión. Magnus tiene también poder sobre la rúbrica. Ahriman en un futuro lejano conseguiría hacer sus propios marines rubricae, los marines de Ahriman, y llegado el momento se declararía la guerra contra la venganza contra Fenris, la venganza contra los lobos espaciales, y Magnus y Ahriman se aliarían. Magnus porque necesita las tropas de Ahriman y Ahriman porque necesita a Magnus para conseguir arreglar su estropicio y devolver el cuerpo o la vida a sus marines perdidos, y a él también, ¿por qué no? Es muy completa esta historia de ellos. Más información, por supuesto, la tenéis en el trasfondo que continúa, como es la zona de guerra de Fenris, el Gathering the Storm 2. Bueno, el 2 aparece en 2000 hijos, pero el 3 aparece ya Magnus y demás. Y por supuesto el asalto a Fenris, que se ha sucedido ya 3 veces. La primera vez la dirigió indirectamente Magnus desde el Ojo del Terror, con hechiceros de su cábala que mandaron una guardia imperial renegada, ¿de acuerdo? Que habían sido creados específicamente para resistir las condiciones de Fenris. Se había creado un mundo en el Ojo del Terror con las condiciones meteorológicas de Fenris. Se había allí adoctrinado a la nueva guardia del templo, ¿de acuerdo? La guardia de las torres de hechicería. Y se hizo un asalto masivo sobre Fenris cuando fueron engañados y se fueron casi todos los lobos espaciales. La segunda vez, pues tenemos en las novelas de Ragnar y demás, un hechicero de Sins muy conocido como archienemigo de Ragnar, que en 2 o 3 ocasiones ha intentado ir contra los lobos espaciales, una de ellas en Fenris, y recuperando armamento que habían quitado los lobos espaciales a los 1000 hijos, recuperando la lanza de Ras, por ejemplo. Cosas así. Y la última ya, la que lió parda Magnus el Rojo y Ahriman, volviendo con el planeta de los hechiceros de vuelta del Immaterium y, bueno, las torres de hechicería y demás. Bueno, pues esto es un resumen muy cortito, ¿de acuerdo? Porque no quiero haceros mucho más spoiler de estos libros, estas novelas, en caso de que las queráis leer. También porque es una legión que, digamos, su historia más importante es ahora, ¿de acuerdo? No es una legión, por ejemplo, el vídeo anterior que hemos hecho de los Necrones, estamos hablando de hace una guerra de 60 millones atrás, ¿vale? Cuando aquí había, bueno, pues no sé, algún protozoo en la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas importantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Para aquellos de vosotros que queráis saber más acerca de toda esta historia, os recomiendo que echéis un vistazo a los códex que podéis encontrar en PDF, de acuerdo, en internet. Los antiguos códex de los marines espaciales del caos, donde hacen pequeñas referencias acerca de ellos. Y estas novelas de Herejía de Horus están muy bien. Más novelas que van a salir. Las novelas de la telaraña y demás las engancharemos, ya que vienen pequeñas partes de los marines espaciales. Y también deciros que, bueno, hay... iba a decir hechiceros, pero no. Hay partes de los 1000 hijos que todavía se han mantenido leales, ¿de acuerdo? Y lo sabemos tanto por trasfondo de Herejía de Horus como por trasfondo de las novelas de Warhammer 40.000. Los Cuervos Sangrientos, que muchos de vosotros los conoceréis porque son el capítulo que jugaron el Dawn of War 1 y 2, sobre todo el 1, que han salido novelas y demás. Los Cuervos Sangrientos son... El símbolo de los Cuervos Sangrientos es el mismo símbolo que tenían los Corvidae, que son la casa de... o así ha sido, los discípulos de la adivinación de los 1000 hijos. De hecho, mantienen la armadura roja de los 1000 hijos de Herejía de Horus. Ahriman lo identifica. Ahriman era miembro de los Corvidae. Ahriman es un bibliotecario que perdió su noción de esto, ¿cómo se llama?, de la adivinación, y mejoró otros como el de la telequinesis y mucho más. Por eso Ahriman por trasfondo conoce tantos poderes y es tan bueno en este sentido. Pero trasfondísticamente sabemos que hay legiones traidoras de los o partes de las legiones traidoras en Herejía de Horus que se han mantenido leales. Tenemos ejemplos más recientes, por ejemplo los Masacre Carmesí, son traidores, renegados, pero hay ciertos hermanos que huyeron
antes de que se volvieran completamente al caos, y reorganizaron sus ejércitos. Y todavía están como marines de tercera fundación, ¿de acuerdo? Marines leales. Así que nunca penséis que una legión es traidora al 100%, porque siempre hay esquirlas que se han mantenido leales. Veremos novelas en las que vais a ver devoradores de mundos leales, guardia de la muerte leal y demás. Bueno, pues chicos, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, os agradecería un pedazo de like. Eso siempre nos da ánimos para seguir. Como siempre, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente vídeo. Happy Wargaming.